Recientemente, en Estados Unidos, en Nueva York, se llevó a cabo la 80ª reunión de las Naciones Unidas. Ahí estuvo presente de América Latina y el mundo lo más granado. Pero podemos ver que hubo un discurso que resonó y aún sigue resonando. Fue el discurso de Gustavo Petro en esa asamblea. Gustavo Petro criticó duramente la masacre que está llevando Israel en Gaza. Y además, también hizo una crítica contundente a la utilización por parte de los gobiernos de los combustibles fósiles. Esto y mucho más vamos a tratar a fondo en la Pepa en la Geopolítica. Bienvenidos todos y todas a este programa donde no se maquilla la verdad ni tampoco nos arrodillamos a los poderosos. Hoy vamos a tener un Oscar de la comunicación, que lo hemos importado, es un chamo, que lo hemos importado desde Venezuela. Es Oscar Guedes, comunicador, investigador y cientista social. Pero antes, quiero decirle que se registren en la Pepa. Ustedes van y le dan a suscribir a la Pepa, buscan la campanita, le dan todo. Y después que le den a todos, también si el contenido es de su agrado, pues ustedes entonces le dan a me gusta y lo comparten con sus redes de relacionados. Y decimos esto porque este es un programa alternativo y queremos llegar que los algoritmos nos tomen en consideración para nosotros poder llegar a mucho más personas. Este programa, además, se transmite vía radio en Venezuela a través de Radio Marín 96.9 FM. Ya ellos están realizando allá en Venezuela la Pepa en la radio. Así es que David y todos los compañeros que se encargan de esa parte en Venezuela, un abrazo fraterno. Y aquí, antes de entrar en materia con Oscar, quiero preguntar, a ver, ¿tenía Petro razón en el cuestionamiento que hizo sobre los crímenes en Gaza? ¿Tenía Petro razón también en elevar la voz en contra de los combustibles fósiles? Yo quiero que ustedes opinen en la caja de comentarios y vamos a desarrollar este tema con Oscar. Oscar, bienvenido a tu programa. Primera vez que viene a la Pepa en la Geopolítica. Muchísimas gracias, Tito. Saludo ahí con el puñito, que nos quedó la costumbre desde la COVID de saludar con el puñito a muchas personas. Mira, el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro, como tú bien indicas, ha sido uno de los más disruptivos de la última década, por lo menos, o tal vez de los últimos 15 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para muchos, sobre todo para los conservadores, el discurso del presidente Trump era disruptivo. Decían que el presidente Trump, con sus críticas a la ONU y con sus críticas al sistema multilateral global, era disruptivo. Hasta que habló el presidente Petro. El presidente Gustavo Petro puso el dedo en la llaga en cuanto a las políticas mundiales de combate al narcotráfico. Como todos vieron, porque los videos se hicieron muy virales, el presidente Petro criticó la forma en que los países que sufren el problema del consumo de drogas en su población, especialmente los Estados Unidos, quieren combatir el narcotráfico atacando a la producción de la hoja de coca y atacando a los países pobres en los que la cocaína y el narcotráfico no genera recursos. Porque allí no genera recursos, allí no genera riqueza.
Si tú hablas con todo lo que han investigado, la producción de hoja de coca y el cultivo y procesamiento de la flor de amapola en Afganistán, imagínate, qué riqueza ha generado el opio en Afganistán. Y el país, el mayor productor de opio del mundo es Afganistán. Y el opio con el que se produce la heroína no genera ninguna riqueza en Afganistán. Y en México tampoco genera ninguna riqueza. Y asimismo, la cocaína, aunque hay algunos economistas que inciden en que cerca del 19, entre el 15 y el 20% del PIB de Colombia provendría de recursos del narcotráfico, no genera riqueza suficiente, porque el lavado de dinero, el gran lavado, no se produce en los países donde se produce la cocaína, donde se produce la droga. Y eso es lo que ha denunciado el presidente Petro. Eso lo denunció Petro, pero también él ha denunciado otra cosa. O sea, las armas, y eso lo viene diciendo desde hace muchos años, las armas que tienen y que compran los capos colombianos o los capos mexicanos o cualquier capo de estos países que sirven de tránsito la droga hacia Estados Unidos. O de origen. La vende Estados Unidos. Claro. O sea, se vende a través de la fábrica de armas de Estados Unidos. Pero además de eso, para transformar la hoja de coca en cocaína, se necesita acetona. Se necesitan un montón de químicos. De químicos, pero vamos a hablar de la acetona. La acetona la utilizan las grandes industrias. Y cuando tú tienes un barco cargado de acetona que tú lo exportas de Estados Unidos hacia Colombia, 100,000 toneladas de acetona, tú tienes que saber para dónde va eso, porque ¿qué tipo de industria tiene Colombia que pueda absorber 100,000 toneladas métricas de acetona? Más allá del negocio de la pintura de uñas y de los esmaltes de uñas, que es un gran negocio, hay que decirlo, sí, claro, una gran industria en Colombia, en Venezuela, en Brasil. En cualquier parte, aquí en República Dominicana. Aquí mismo en República Dominicana las mujeres se arreglan muchísimo las uñas, pero no consumen tanta acetona. No se consume tanta acetona. Entonces, tú tienes que ver hacia dónde va eso y por qué va, e investigar las empresas que están exportando eso. Las denuncias del presidente Petro fueron muy directas, fueron muy incisivas, fue al hueso de muchos de los problemas que aquejan al mundo. Y incluso llamó, lo vimos todos, a formar un gran ejército global que intervenga a Israel para obligar al gobierno de Benjamín Netanyahu a detener el genocidio en Gaza. Y ya no podemos pensar que cuando alguien dice genocidio está exagerando. La Comisión Independiente, creada desde las Naciones Unidas con especialistas, que fueron los mismos especialistas que determinaron que en Ruanda en el 94 se había cometido un genocidio, varios de ellos, han investigado los crímenes de Israel en Gaza, los crímenes de guerra, y han determinado que hay una política de exterminio, hay una política de genocidio. Han determinado que 4 de los 5 delitos tipificados por el ordenamiento jurídico internacional como genocidio los están cometiendo las fuerzas militares de Israel en Gaza. Bueno, imagínate, bombardeando ciudades completas. Si nosotros aquí en el año 1965 acusamos a Wessing y a las tropas del CEFA por el bombardeo indiscriminado que hicieron de la ciudad de Santo Domingo y que no se asemeja a una matanza, ni remotamente a esa matanza que hubo. Imagínate, Gaza, una ciudad superpoblada, pequeña. El territorio humano más densamente poblado del planeta. Que existe. Entonces, atacándola con misiles, bombardeo aéreo, con tanques, con todo, para perseguir una cantidad mínima de guerrilleros. Que hay que hablar también por qué ese 7 de octubre, porque siempre se habla del 7 de octubre de Israel, pero hay que ver cómo fue que las tropas o los servicios de inteligencia israelíes permitieron eso, fueron vulnerados. Pero ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que en una fecha conmemorativa
tan importante de la guerra de los... de la guerra de los 12 días. De la guerra de los 6 días. No, la guerra del Yom Kippur. De Yom Kippur. Fue más, fue 20 y pico de días. 20. Sí. Fue del 7 de octubre hasta... Sí, fueron 50 años de la guerra de Yom Kippur. Sí. En el 50 aniversario... Señor, yo no he cumplido 50 años aún. Bueno, yo sí la viví porque yo tengo 73. No, pero la pregunta va por aquí. Cuando tú cumpliste 50 años, ¿tú esperabas que te hicieran un bizcocho? Claro. Que te celebraran, ¿verdad? Sí, claro. Tú el que va a cumplir 50, espera que se imagina que su familia le tiene alguna sorpresa. Una reunión familiar. Una reunión familiar, un bizcochito, un regalito, un presente, una llamada de los viejos amigos. ¿Por qué? Es una fecha especial. ¿Cómo es que la inteligencia del Estado de Israel, siendo de las 5 inteligencias más grandes del mundo? Y yo diría que sí, definitivamente top 3 para mí. Para mí es top 3 global. Sí, pero está ahí entre las 5. Sí. Se ha hablado. Son 5 las principales y sí, para mí puede estar top 3 incluso. Sí. ¿Cómo es que no previó que en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur jamás podía preparar algún ataque? Y más aún, ¿cómo es que hay militares israelíes, políticos israelíes, activistas israelíes que dicen que le advirtieron al gobierno que algo iba a pasar ese día y el gobierno no solamente los ignoró, sino que lo niega rotundamente? No, pero no solamente políticos. No, sino militares. No, pero no solamente militares y políticos, también miembros de la inteligencia. Miembros de la inteligencia. Miembros de la inteligencia dijeron, bueno, nosotros advertimos. Nosotros avisamos y nuestros jefes ignoraron completamente las advertencias. Todas las advertencias. Incluso desde el gobierno de Egipto, el jefe de inteligencia, el ministro de inteligencia de Egipto lo dijo al día siguiente, dijo, nosotros advertimos a Israel hace más de un mes que jamás estaba preparando algo horrendo, algo fuerte, algo grande para el 7 de octubre. Y por eso, Oscar, por eso muchos dirigentes políticos de la oposición de Israel dicen que Netanyahu lo sabía a la perfección, pero quería quedarse de brazos cruzados por 2 situaciones. Una, porque quería entrarle a los gazatíes para destruir Gaza y luego hacer los grandes negocios de los contratos de reconstrucción. Porque hay gas y hay otra cosa. Pero internamente en Israel debate la situación de que Netanyahu quería crear una situación difícil, valga la redundancia, para sacar el sometimiento que tiene él por corrupción administrativa. Él está preso. Él es un preso de confianza. Él sabe que si saca eso, incluso postergó elecciones. Incluso postergó las elecciones. Claro. Incluso postergó las elecciones por esa situación. Todo el mundo sabe, y lo ha dicho de Bill Clinton, y yo lo dije antes que Clinton, tengo ese mérito histórico. Pasaré a la historia como el hombre que dijo antes que Clinton. No, Bill Clinton dijo, y yo lo había dicho realmente unos días antes que lo dijera él en televisión, que Benjamin Netanyahu no quiere poner fin a la guerra, porque eso le permite mantenerse en el poder, porque mantiene la fidelidad de los extremistas de Israel, que extremistas hay en toda parte. Sí, en todas partes. En todas partes hay gente extremista. Hasta en la familia de uno. Hasta en la familia de uno hay gente extremista. Sí, hay gente que cuando uno de los muchachos se porta mal te dice, castígalo y pégale y ponlo para el rincón. Dale 4 palos. Sí, eso es extremista. Ese muchacho, el carajo. ¿Por qué tú no coges un palo y le entras palo de una vez? Así me criaron a mí. Ese extremismo siempre, el extremismo humano existe, el pensamiento extremista existe. Y en Israel lo preocupante es que cada vez es más dominante del Estado. Yo leí el otro día una entrevista a un reservista israelí que contaba que él prestó servicio en Gaza y que terminó su servicio militar de 1 año, año y medio, los últimos meses le quedaban cuando estuvo allí. Salió del servicio militar, porque tú sabes que en Israel el servicio militar es obligatorio. Sí, es obligatorio. En casi todos esos países de Medio Oriente el servicio militar es obligatorio. No, en Turquía es obligatorio. Siempre está en guerra. Sí, en Turquía, incluso que no tiene conflictos, el servicio militar es obligatorio.
Entonces, él dice que a los 6 meses, un año, después de haber terminado su servicio militar, lo llamaron para volver a Gaza y él rechazó el llamado. Él dijo que no volvía a tomar las armas porque las atrocidades que estaba observando que cometían muchos de sus compañeros en el terreno y que él denunció ante sus superiores, vio que no había respuesta de parte de los superiores para impedir que eso se repitiera ni para investigar a los responsables de quienes cometían atrocidades en el terreno. Él dice, yo rechacé el llamado del Army para volver. Lo grave es, y aquí voy, lo grave que él dice es que el problema es que como los reservistas con un poquito así de conciencia no quieren estar en el Army, los que van son los más extremistas. Y son los que están más disociados. Y son los que tienen más odio contra los palestinos. Sí. Y los que son, por tanto, capaces de cometer cualquier atrocidad. Y como no hay dentro del ejército las estructuras de investigación para determinar responsabilidades por crímenes de guerra, por atrocidades, por abusos, no están funcionando porque se les permite hacer cualquier cosa. Ya el ejército está convertido, en su gran mayoría, decía ese reservista en una entrevista que yo estuve viendo, ya el ejército está convertido en un ejército de extremistas. Sí, pero yo creo que también, no sé si hurgando, investigando por ahí, vi un general israelí, una información que salió de un general israelí que se oponía al asalto a Gaza. Claro. Y decía, no, pero el mismo ministro de inteligencia lo rechazó. Claro. Lo que pasa es que Netanyahu y sus extremistas partidarios en el parlamento lo cerraron. Simplemente no, le dijeron, usted es un militar y usted sigue órdenes. Sí. Él dijo, esto va a ser un asesinato, esto va a ser un problema. Y es lamentable lo que está pasando ahí en Israel, porque Israel fue víctima. Bueno, el pueblo judío. Sí. El pueblo judío no en la Segunda Israel, Guerra Mundial. No. La gente entiende que Israel era eso. Y la gente hasta asocia a Israel con lo otro. Con un Israel que existió en la antigüedad. Sí, que iba desde la tierra hasta el mar, desde el río hasta el mar. Que no es lo que es este pedacito que pasó. Es como que, no sé, yo fundé una ciudad, cojo un terreno en el Cibao que esté solo y meta allí un montón de gente a vivir y construye unas casas y entonces diga, mira, esto se llama Babilonia. Eso no es la antigua Babilonia. Eso no tiene nada que ver. Aunque le ponga el mismo nombre. Inclusive, Jesús era de origen palestino. Aunque judío de origen palestino. Sí, porque él nació ahí. Siempre se ha llamado Palestina. Sí, eso es Palestina. Eso. Pero además él nació ahí en Belén, que era la capital de... Es tan Palestina. Es Inglaterra, es el Reino Unido el que promueve la creación del Estado de Israel. Sí. El movimiento sionista, que viene también de Europa del Este, se fortalece realmente en Reino Unido. Que no eran de origen... No eran pobres. No, ni pobres ni habían nacido en ese Israel. No, claro que no. Ellos eran judíos europeos. Eran judíos europeos. Que después de la persecución, un grupo decidieron radicalizarse y que tuvieron el enfrentamiento de otros judíos, como es el caso de Eitel, que era de origen judío y no estaba en ese. Judíos europeos como Benjamín Netanyahu, que su verdadero nombre no es Benjamín Netanyahu, sino Benjamín Milejkowski. Sí, ese es su apellido. En Polonia. Polaco. Polonia, sí. Sí, de Polonia. Milejkowski, por cierto, qué pena, el mismo apellido de otro Milei que no voy a mencionar ahora. El caso es que, mira, para que precisemos, a veces uno pasa por alto estos detalles. Es Reino Unido el que promueve con más fuerza en Europa la creación del Estado de Israel. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y un acotamiento. También Stalin tuvo mucho que ver con la fundación. Claro que sí, los rusos también. Los rusos, o sea, si Stalin no se pone de acuerdo con eso, tampoco. Claro. Pero es Reino Unido el que la proa de ese barco era Reino Unido. Ahora bien, ¿por qué lo hizo Reino Unido? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque después de la Primera Guerra Mundial de 1918,
Bueno, del 14 al 18. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, ese territorio que durante 600 años había estado bajo control del Imperio Otomano, de los turcos. De los turcos. Por eso Turquía siempre está con una Siempre posición. tiene un ojo pendiente al Medio Oriente. Como eso era territorio del Imperio Otomano, con el fin de la Primera Guerra Mundial, se desmembra, se desarma, se destruye el Imperio Otomano, se crea la República de Turquía, que se funda en 1923, 5 años después de Sí, es una república joven. Sí, apenas tiene 102 años. Por cierto, cumple este mes cumpleaños de su independencia. Más joven que nosotros. Sí, mucho más joven, Sí. aunque mucho más antiguo como civilización. Digo, sí, claro. Entonces, cuando se desmembra el Imperio Otomano, Francia, Reino Unido se quedan con muchos de los territorios como colonia. Por ejemplo, Líbano queda en manos de Francia, Mauritania y Argelia quedan en manos de Francia. Palestina queda en manos del Reino Unido. Y se llamó el Mandato Británico de Palestina. De Palestina. Así se llamó. No se llamaba Israel, ni se llamaba el Mandato Británico de Israel. Se llamaba el Mandato Británico de Palestina. Entonces, el mismo Estado, la misma nación que promueve la creación del Estado de Israel y le cambia el nombre a los territorios donde lo crea, ya lo gobernaba bajo el nombre de Palestina. Ya lo gobernaban bajo el nombre de Palestina, lo cual es un fuerte indicativo de que a inicios del siglo pasado, Palestina se llamaba Palestina. Sí. Y los últimos 800 años, los últimos 1200 años, los últimos. Eso se llamó inicialmente Judea. Sí. Y después un emperador romano Sí. le puso Palestina. Sí. Pero eso hace imagínate, sí. Y si vamos a recuperar todos los nombres antiguos de todos los territorios para ponerlo y dárselo a una gente, habrá que darle la República Dominicana a los venezolanos porque los taínos eran descendientes de los arabacos. No, que salieron del Orinoco. Exacto. Vinieron. Eran No, pero arabacos. no solamente darle la República Dominicana, todas las Antillas. Todas las Antillas que hacen la O sea, Venezuela. lo que es Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todo eso, porque de ahí era que venían era los de indígenas. ahí que venían. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Ese asidero histórico no tiene sentido. Tanto los caribes como los arahuacos Claro, de ahí. vinieron de ahí. Venezuela y fueron subiendo. por De el ahí, arco de la desembocadura del Orinoco. desde el delta del Orinoco. Y llegaban aquí, ellos nos trajeron su cultura, los areitos, la música, la comida, el casabe y todas esas cosas. Cuando tú te vas a Venezuela, yo que fui allá en funciones de trabajo, duré 2 años y algo en Venezuela, o casi 2 años más o menos, alrededor de 2 años. Tuve el mismo tipo de alimentación prácticamente. Sí. De esa alimentación anterior, tuve las hallacas. La hallaca y la arepa es lo que hacen la diferencia. Sí, pero Digo, ya Venezuela por su diversidad. Pero aquí también se geográfica. utiliza, sí tiene mucho, pero sí tuve el casabe. Claro. Que tú te vas a otras partes. Yo una vez estuve en una reunión de la Junta Central Electoral donde vinieron un grupo de personas de Colombia y se le brindó de este casabe pequeño que hay, de los tarticos, los redonditos pequeños con una picadera de queso, aceituna, y ella comía. ¿Y qué es esto? Y le digo casabe, pero eran de la parte de Bogotá. Claro. Que no eran la parte caribeña. Casabe, ¿y qué es eso? Y digo, bueno, pero eso viene de por ahí, de Venezuela y el Orinoco. Y yo, ay, eso sí sabe bueno, porque tú sabes que lo hacen con ajo. No conocía esa alimentación. Y el casabe tampoco existe en México y esa parte por allá. Esa cultura del casabe nos viene a nosotros de ahí, de Venezuela. Entonces, volviendo con el tema
para cerrar el tema de Palestina, porque estábamos hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, tenemos que hablar todavía del tema de los fósiles. Que sí, no, y del fuerte llamado que hizo el presidente Lula para la acción climática. Sí. No olvidemos que Brasil organiza la COP30 que empieza dentro de un mes. Y que tú vas para allá. Bueno, pero cerrando el tema de Palestina, el asidero histórico el supuesto asidero histórico de los judíos europeos, porque no es que no hubiese judíos allí. Claro que había judíos. Claro que lo había. Claro que los había. Pero Lenin era de descendencia judía, Marx era de descendencia judía. Hay todavía en todo Medio Oriente y en todo el mundo. Y Einstein era de descendencia judía. Claro. O sea, una cantidad de judíos que hay. En todo el mundo. En todo. No solamente que había, que hay. Que hay. A mí mismo me han dicho, tú eres descendiente de los judíos cervantinos. Porque los olivos y los Salazar, cuando los moros perdieron, porque los moros eran lo mismo, los árabes que dominaban a España, ahí estaban todos mezclados, ahí eran judíos y árabes y todo, eran lo mismo. Cuando lo perseguían los españoles en 1492, que confluye con el descubrimiento de América, y donde tuvo la situación crítica para España, porque al perseguir los moros era lo que hacían los barcos. Y eso obligó a los españoles a comprar barcos a Francia e Inglaterra con oro que llevaban de aquí, se le abrió, y entonces le dieron patente de corso a los súbditos de la corona para que les robaran a los españoles, sacaran los barcos, ellos que habían robado aquí claro. Y habían hecho desmanes. Bueno, ladrón que les roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, ante esa situación de persecución, ellos adoptaron nombres de árboles, el olivo y de lugar. Entonces, tú tienes descendencia judía o de esa parte, y puede ser, porque el mundo es tan grande, tan diverso, y ha dado tantas vueltas. Y el hombre es un ser social y también un ser migrante. Un ser migrante. Si no se hubiera prolongado tanto la especie. O sea, no habríamos desaparecido en cualquier cambio climático de eso, cualquier fenómeno. Cataclismo, cualquier fenómeno. Una inundación se llevaba a los grupitos. Sí. No había. Porque muchas veces la gente cree que tenemos la misma formación que tenemos hoy. Para los creacionistas, bueno, todo surgió así, nos crearon y no, la situación es así y permanecerá así, y no es así ni va a permanecer así. Es cambiante el mundo. El mundo es cambiante. Entonces, eso, judío, bueno, para no alargar mucho, fue lo que crearon el sionismo. Claro. El sionismo es lo radical. Es el radicalismo. No, porque tú no tienes nada contra los judíos. Hombre. Es más, hasta Hitler dicen que era de descendencia judía. Eso se dice, sí. No sé, pero se habla que el padre de Hitler era... Lo que pasa es que estamos hablando de un hombre nacido prácticamente en el siglo XVIII. Sí. Y además de estrato social bajo. Muy bajo. Porque Hitler venía de estrato social muy bajo. Seguir su rastro genético es muy difícil. Es casi imposible en esa época de la humanidad. Además, Alemania había sufrido todas las transformaciones, una primera guerra mundial, una revolución industrial, etcétera, etcétera, que hacía imposible seguir el rastro genético, el rastro originario de un hombre tan anónimo, porque él era un anónimo. Te voy a decir, hay un tema que se debate siempre, y es que no hay peor cuchillo que la del mismo palo. Sí, eso sí. O sea, más estilla que del mismo palo, y no hay peor cuchillo que el del mismo dueño. Sí. Eso es así. Eso podría explicar la hazaña y el odio. Tiene que ver la matanza de los haitianos aquí. ¿Quién la organizó? Trujillo. Y la abuela de Trujillo, ¿de dónde era? Apellido Chevalier, de Haití. Entonces, y tú lo buscas no solamente en la República Dominicana, ni el tema de Hitler, sino tú comienzas a nivel global a buscar que las etnias o las razas o los grupos que son discriminados, cuando surge un liderazgo
de ahí, ese liderazgo trata de ser mucho más contundente con su propia gente. Con su propia gente que los otros, para que no digan que él los beneficia. Lo está beneficiando. Claro. Pero el caso es que en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, Benjamin Netanyahu se vio muy solo. Fue boicoteado su discurso. Sí. Decenas de delegaciones abandonaron la sala. Muchas otras ni siquiera enviaron a sus diplomáticos. Por algunos países solo se quedaron sentados los diplomáticos de carrera, los que tienen 20 y 30 años en las cancillerías trabajando, porque para ellos por su formación, es un deber de vida el no tener esos gestos en la diplomacia. Pero la forma en que quedó en evidencia el rechazo del planeta entero a la postura, a la posición, a la cara de Benjamin Netanyahu es uno de los episodios más vergonzosos que yo haya visto en mis más de 40 años de vida en la diplomacia internacional. Y mira que uno ha visto cosas, sí, pero yo nunca había visto ese boicot. Yo no esperaba un boicot así tan fuerte. Mira. Ni tampoco conozco a Petro, lo conozco. Sí. Pero no pensaba nunca que Petro iba a hacer un discurso tan duro. Tan duro. Mira, Mahmoud Ahmadinejad, cuando se presentó en la ONU, creo que en 2009, más o menos, Estados Unidos abandonó la sala. Un presidente electo. Y Estados Unidos abandonó la sala. Cuando el presidente de Irán dio su discurso. Cuando Bush se presentó, ya recordamos el discurso de Chávez. Discurso de Chávez del día siguiente. Pero yo no había visto que un jefe de Estado, un jefe de gobierno, le hicieran ese boicot como el que se le hizo a Benjamin Netanyahu, lo cual creo yo que fue lo que obligó a que Donald Trump cambiara de postura, abandonara definitivamente su plan de evacuar completamente Gaza. Sí, porque son un desastre. Eso es limpieza étnica. Claro, eso es un crimen de lesa humanidad. Claro. Eso es una limpieza étnica. Eso está tipificado. Ay, que lo hice por las buenas. Sí, hiciste un crimen de lesa buena humanidad. Voluntad. Por las buenas. Un crimen de buena voluntad, pero un crimen. Yo he visto en la vida ha habido muchos casos de gente que roba por querer ayudar. Sí. Y no deja de ser un robo. Claro. O sea, un crimen es un crimen. Entonces, creo que Trump ha abandonado esa idea, a pesar de que emitió un nuevo mensaje en el que llama a todos los gazatíes a abandonar Ciudad Gaza y buscar refugio en lugares seguros donde quieren ayudarlos. Pero ¿a dónde son esos lugares seguros? Nadie sabe cuáles son esos lugares seguros, porque cuando se acercan a buscar comida, los militares israelíes les disparan. Pero no solamente eso. Yo que viví la guerra de abril del año 1965 y que me adentré, o sea, yo fui seguidor, a pesar de que por mi familia paterna, los Olivos, estaba muy vinculado a Wessing, pues yo estuve en la acera contraria. Yo siempre estuve apoyando a Camaño y después ingresé a una organización que pasó a ser parte operativa de la guerrilla de Camaño, que eran los Corecatos, en la parte urbana. Pero te puedo decir, aquí los combatientes constitucionalistas que entregaron las armas, lo persiguieron y lo mataron. Pero, después que entregaron las armas. Pero no hablemos, a muchos lo persiguieron y lo mataron. Pero no hablemos de Colombia. Pero no hablemos de Colombia, donde se exterminó por completo al Partido Unión Patriótica. No, pero además mataron a Galán, el presidente, el candidato a la presidencia. No, pero además exterminaron entero el partido. Pero lo que te digo, el candidato a la presidencia lo mataron y de ahí para abajo todo. Creo que estaba en una aeronave. No, a Galán, al que matan en una aeronave, no recuerdo ahora el nombre, lo tengo por allí. Ah, yo creo que era el del M-19. Creo que sí. Pero creo que es Betancourt. Betancourt. Que lo matan en un avión, una cosa impensable. Sí, pues eso es. Esos son los atentados, esos son los magnicidios. A Galán, recuérdate que lo matan en un mitin político. Sí. Que le disparan desde debajo de la tarima.
El asesino estaba escondido bajo la tarima. Sí, lo que pasa es que se me... Sí, se cruzan. Es que no son pocos los candidatos presidenciales asesinados en Colombia tampoco. Colombia ha matado. Ahora recientemente mataron uno. Al senador. Pero el primero que mataron fue a Gaitán. No, a Eliezer Jorge Eliezer Gaitán, pero incluso antes de Gaitán hay un líder liberal que es descuartizado frente al Congreso. Sí. Pero una cosa... se habla de que a Gaitán lo manda a matar la United Fruit Company. Porque Gaitán fue el abogado de los obreros de la bananera cuando se hizo la matanza de la bananera. Que muy bien describe, recoge e inmortaliza a Gabriel García Márquez en sí. Entonces, él habla mucho de eso, de esa matanza de la bananera. Y Gaitán comienza a defender. El Partido Liberal lo expulsa y él crea los liberales auténticos y gana la senaduría. Y es el senador. Y después está como candidato presidencial y lo matan el 9 de abril de 1948, que se genera el Bogotazo. Y esa guerrilla que han surgido comienzan ahí, no fue que la Revolución Cubana ni nada de esa cosa. Y a propósito de la Revolución Cubana, yo he recibido muchos informes de amigos internacionales, pues, como yo me desempeño en el tema internacional del partido, y me dicen, Petro tomó la tribuna de Fidel. Que mucho decir, o sea, Petro asumió el discurso más radical de América Latina. Pero a propósito del Bogotazo que lo acabas de mencionar. Sí. Acuérdate que sobre el Bogotazo se crea la OEA. Claro. En el momento que se estaba creando la OEA en Bogotá, que estaba Balaguer de República Dominicana y que Fidel estaba allá, que fue como dirigente estudiantil y se reunió con Gaitán antes de la muerte de Gaitán y participó en el Bogotazo y vino de tránsito a la República Dominicana. Y allí entonces ellos se tienen que ir de Bogotá y se van, creo que es a Santa Marta. Lo de la OEA. Los jefes de Estado. Sí. Yo creo que fue a Santa Marta. Creo que es a Santa Marta que se van de Bogotá cuando está a las horas que está allá el Bogotá. No, porque Bogotá no se podía estar. No, en Bogotá quedó destruido, devastado. Y se crean las autodefensas que van a darle origen a lo que es la FARC y todo ese movimiento guerrillero. Así mismo es. Una cosa tremenda. Ahora bien, si volvemos sobre la Asamblea General, mira, vimos una América Latina en la que solo destacaron dos figuras realmente. Destacó Petro por su discurso radical, su discurso duro, su discurso fuerte, su discurso reivindicativo. Y el discurso del presidente Lula, un discurso de centro izquierda, un discurso más sobrio. Más moderado. Más sobrio, pero también incluso podría decirse que con un poco más de profundidad. Porque el presidente Lula pone el dedo sobre la llaga en la defensa de la ONU y el multilateralismo, la defensa de la lucha contra el cambio climático. De hecho, convoca una cumbre para el cambio climático llamada Climate Summit 2025. Sí. O sea, una cumbre climática a la que no asistieron poco. Ahí estuvo Macron, ahí estuvo Pedro Sánchez, ahí estuvo Mia Mottley, ahí estuvo prácticamente 40 jefes de Estado. El mismo Petro estuvo ahí. Sí, estuvieron 40 jefes de Estado allí, en esa cumbre convocada por Lula, que la convocó ahí, estando allí. Y se ha dado una cumbre buenísima. Por República Dominicana estuvo Max Puig, el vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático. Nuestro hermano. Sí, nuestro gran hermano Max Puig. Y el llamado lo atendieron 121 países. 121 países atendieron el llamado de Lula. Lula tuvo un gran discurso donde además puso el dedo también y puso los ojos sobre el bilateralismo, sobre el unilateralismo estadounidense que está promoviendo Trump. Brasil abre y el segundo que habla es Lula. El primero que habla es Lula y el segundo es Trump. Sí. Y el discurso de Lula de apertura
junto con el segundo discurso, el de Donald Trump, un discurso en el que dijo que todos los países se están yendo al infierno, todos los demás países, el de él no. Hay que ver cuáles de todos los otros países del mundo tienen una crisis de opiáceos con más de 100,000 muertos al año por sobredosis. En todos países se levantan un tipo por la mañana, agarra un M16 o una ametralladora o lo que sea y comienza a tirarle tiros, ya sea una escuela, una iglesia o lo que sea. ¿En cuáles países del mundo está ocurriendo que a líderes políticos se les asesina en universidades? ¿En cuáles países del mundo está sucediendo que se estén realizando redadas, capturas, encarcelamientos con métodos de 1600? Porque los métodos, a mí me disculpan, pero los métodos que uno ve en los videos son métodos de 1500. Antes de 1600, eso es cuando las cruzadas. Son métodos de 1600. Salen y se agarran ciudadanos y lo meten, lo esposan. Gente con residencia. No, pero no residencia, ciudadanos. Ciudadanos. Porque se le parece por el color de la piel. Gente que ni siquiera hablan español. Que lo llevan. Sí, muchos. Entonces, ¿cuántos de los países que se están yendo al infierno, como ha dicho el presidente Trump, están al borde de una guerra civil como lo está Estados Unidos? Porque Estados Unidos, la situación que está viviendo, para muchos especialistas, es o de guerra civil silenciada o silenciosa, o de estar al borde de guerra civil. De hecho, las declaraciones de Pam Bondi, de la fiscal general, de Pamela Bondi, recientemente, sobre la violencia en los estados, sobre la situación de los crímenes políticos. Incluso mencionó crímenes políticos provenientes de activistas de ultraderecha. Sí. El asesinato de la representante de Minnesota junto a su esposo fue un crimen cometido por un activista de ultraderecha. Y lo mencionó, lo tuvo que mencionar porque es inocultable que hay un caso, una situación de violencia política en Estados Unidos muy grave. Hay una situación de preguerra. Sí, sin duda, de preguerra civil. Sí. Y yo siempre lo digo, para mí la única salida a esa situación es que los políticos, la clase política, vuelva a tener contacto con la ciudadanía. Porque el financiamiento privado, porque mucha gente habla del financiamiento público, de los partidos, el financiamiento privado. Sí, el financiamiento público trae un montón de vicios. Sí, pero el privado es peor. Pero el financiamiento privado. Porque en mi pueblo decían, el que pone la plata, paga la dama. En el mío decíamos que el que paga la fiesta pone la música. Sí, allá decían, en Manzanillo decían, el que pone la plata, baila la dama. O sea, si usted le pagó a un candidato, y no vamos a hablar aquí, no vamos a recordar cientos de episodios en que los financistas de un político luego le cobran hasta con la vida. Sí. El que no le cumpla las promesas hechas. Sí. Por el dinero que invierte 10 millones, 20 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos, 100 millones de dólares. Es porque va a sacar, mira. Es indudable. Eso es indudable. Entonces, por eso los partidos se van pareciendo uno a otro. O se van distanciando, como está ocurriendo en el caso de Estados Unidos. No, se distancian de los pueblos. De los ciudadanos, claro. Pero en cuanto a su programa de gobierno, sí, se van uniformando. Se van muy, muy parecidos. Ahí está. Y en ese escenario, la disrupción de un político como Donald Trump, que ha roto con las reglas del Partido Republicano y con las reglas del Partido Demócrata. Que venía de los demócratas, porque él apoyaba a los Clinton y todas esas cosas en la campaña anterior. Es así. El hecho de que irrumpa un actor como este, tan polarizante, tan conservador, pero sobre todo tan poco claro en sus posiciones. Porque el presidente Trump sobre distintos temas ha cambiado de posición así en varias ocasiones. No en varias ocasiones. Trump te dice una cosa así ahora y mañana te dice lo contrario. Como si nada. Él fácilmente te puede decir que Milei está perdiendo la guerra y que es un desastre. Y al otro día te dice, no,
no, pero Putin es lo peor. La guerra, Rusia la está perdiendo, aunque tú en el escenario del combate tú dices, bueno, pero ¿cómo la está perdiendo? La economía rusa va creciendo. Bueno, de hecho, le llamó en estos días tigre de papel. Sí, y le respondieron que era un oso real. Tuvo el acierto, porque Donald Trump también tiene sus aciertos, ¿eh? Hay que decirlo. No, porque él no es loco. Incluso un reloj sin pila, yo tengo por ahí uno, aquí, este que cargo tiene. Incluso un reloj sin pila acierta la hora 2 veces al día. Sí. No, pero él muchas veces él se da cuenta y después vuelve otra vez. Sí, él rectificó y lo rectificó bien eso. Dijo, bueno, Rusia tiene tales y tales y tales situaciones, pero está bien, no volveré a llamarle tigre de papel. No, porque le llamaron. Y hubo una respuesta dura, no solamente retórica, porque Putin no habló. ¿No? Habló Peskov, sí. Y habló, ¿cómo se llama? Creo que Zaharova, la vocera de la Cancillería. De la vocera de la Cancillería. Pero la respuesta fue el mensaje de como 500 drones que lo mandaron de una vez por sobre Kiev y varios misiles hipersónicos que, vamos, inmediatamente dijo, no, espérate, esto no es papel que esto están no es papel, esto es de verdad. Eso fue como, creo que fue Mao Zedong que dijo en los 60 que Estados Unidos era un tigre de papel y Fidel le respondió, sí, pero con colmillo nuclear. Sí, con colmillo nuclear, o sea, eso que es el gran peligro del Israel hoy. Es el gran peligro del Israel de hoy. Tiene armas nucleares. Las armas nucleares. Pero yo no sé qué tiempo nos va faltando. Hemos ido avanzando y hay que hablar del tema de los fósiles. El tema de los combustibles fósiles, que es un tema tremendo, porque la industria de los combustibles fósiles, según han alertado muchos especialistas, sigue financiando a muchos políticos. Exactamente. La financiarización de los políticos a través del sector privado. Desde las industrias de los fósiles, pero también desde la industria armamentista. Sí. De allí que, por ejemplo, los políticos de Europa del Este se han inventado. ¿Tú no viste los chistes pesados que estuvo haciendo con sarcasmo Vladimir Putin en estos días? Sí, yo vi. Vladimir Putin le preguntaron por los drones que dice Dinamarca que ha visto sobre su cielo. Y Putin dijo, sí. Y también vamos a enviar a Francia, a España y a Lisboa. A Lisboa, que no hay dron que pueda llegar allá. No hay un dron que pueda salir desde Rusia y llegue hasta Lisboa. Obviamente era un sarcasmo. Sí. Y lo hizo a propósito y luego dijo, ahora hablando en serio, no hay drones que puedan llegar de aquí a Lisboa, ni de aquí a España, ni de aquí a Francia. El problema está en que ellos quieren gastar el dinero del pueblo en armas. Claro, ¿no? Y hay un tipo, y lo dijo la ministra de Defensa de España, creo que una cosa así, es que Europa hizo unos cálculos para el presupuesto de gasto militar que tiene que cumplir. Es un compromiso con Donald Trump. Y además, y es un tema que nosotros lo vivimos aquí, a la muerte del dictador Trujillo, nosotros quedamos con una fábrica de armas. Uh-huh. Eran la ametralladora y San Cristóbal, los revólveres Enriquillo. Tuvieron algún problema, pero eran una ametralladora que lo utilizaba el Cuerpo de Hombres Rana, que era uno de los cuerpos de élite mejor preparados que había en el área, en todo el área del Caribe, del Gran Caribe. Entonces, después de la intervención militar, ellos cerraron esa fábrica de armas, que es la armería que está ahí en San Cristóbal, que se ha dejado para hacer sillones y cosas así. Y Estados Unidos es que suple de todo tipo de armamento al ejército dominicano. Y asimismo ha hecho en Europa. Ellos han ido relegando las fábricas de armas europeas. Que las hay. Francia y Alemania tienen buena industria militar, pero no se acerca a la no, lo han ido relegando y la compra de armamento tiene que ser a Estados Unidos, porque eso le permite también a Estados Unidos reducir su déficit fiscal.
Y que su déficit fiscal, su déficit comercial. Además, es el motor de su PIB. Sí. Es el motor del PIB estadounidense. La economía norteamericana. Y el presidente Trump se quejó en la ONU de lo cara que es la ONU. Estados Unidos le da a la ONU 3.500 millones de dólares, 5.500 millones de dólares al año. Estados Unidos se gasta en armas 800 y 900 mil millones de dólares al año. Pero ese financiamiento debieran hacerlo todos los estados. Tienen que hacerlo todos. Y no depender de un estado, porque eso le da dependencia. Y valga además, la redundancia, lo ata, pone una camisa de fuerza. El que paga la fiesta. Sí, la paga, baila. O baila elige la música. Sí, elige la música y baila la dama. Bueno, pues yo estoy poniendo la fiesta y tú me vas a bailar la mujer. Y eso es lo que a mí más me preocupa del multilateralismo y hacia dónde se dirige el mundo. Porque a la humanidad le tomó todo el tiempo que tiene desde que llegó el hombre a la Tierra, desde que los primeros hombres comenzaron a caminar erguidos hasta el día de hoy, construir una organización en la cual se evalúen los derechos humanos de las naciones, el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos, construir una organización en la cual se atienda el derecho a la alimentación, una organización en la cual se vele por los derechos de la niñez, una organización en la cual se vele por los derechos de los migrantes, en una organización en la cual se vele por los derechos de la mujer, por los derechos de los adultos mayores, por los derechos de las personas con discapacidad. Construir un mundo como el que tenemos hoy, ¿cuántos miles de millones de años nos ha costado? Desde que salimos de la cueva. Los antiguos egipcios se extinguieron. Sí. Los que construyeron las pirámides se extinguieron. ¿Por qué? Por las guerras, las ocupaciones, la mezcla étnica, y desapareció esa etnia. Y muchos grupos humanos, muchos grupos humanos han desaparecido a lo largo de la historia. Y yo no quiero que ningún nuevo grupo humano desaparezca, porque ninguna vida es menos importante y menos valiosa que las otras. Por eso, a mí me preocupa tanto el destino de la ONU. Porque Estados Unidos habló de que la ONU es inútil, o lo dijo el presidente Trump, pero no es verdad que la ONU es inútil. Es inútil para sus intereses. Claro. Y es inútil para sus intereses porque han ido tan lejos, han llegado tan lejos y quieren cosas tan inaceptables que ya no se les permite y que ya no se les acepta. Pero si ellos moderaran un poco, si el gobierno estadounidense moderara un poco sus aspiraciones de dominio sobre la humanidad, sus aspiraciones de control del dinero de los otros países, porque al final todo es dinero, la ONU seguiría haciendo lo que para ellos fue desde su creación en 1948 hasta hace 10 años, hasta hace 15 años, hasta incluso el mismo Barack Obama la utilizó muy bien y la aprovechó muy bien. Pero mira, vamos a avanzar, nos quedan 5 minutos y tenemos que hablar de los combustibles fósiles, el tema de los combustibles fósiles y el problema que se está agravando en el mundo con el cambio climático, con la acumulación de metano, dióxido de carbono, vapor de agua, óxido nitroso en la atmósfera, que es una concentración mínima, pero esa mínima concentración de gases es lo que mantiene caliente el planeta. Si no viviéramos a menos 18 grados todo el año en el planeta, porque el sol no nos calentaría lo suficiente y no se mantendría estable la temperatura, sino que estaría subiendo y bajando según las horas del día, como pasa en el desierto, que de día es infernal y de noche es glacial. Entonces, lo que está ocurriendo es que estas empresas o estos grandes negocios, y mira que yo vengo de un país petrolero, sí. Y el petróleo tiene que seguir siendo importante y va a seguir siendo importante. Todo el petróleo. Para la humanidad. Esto es petróleo, eso es petróleo. El petróleo es y va a seguir siendo importante para la humanidad. Pero sí que debemos, como especie, como seres humanos, buscar seguir desarrollando alternativas de energía. Porque la energía es lo que nos permite vivir en las condiciones en que vivimos. Es lo que nos da movilidad en vehículos, es lo que nos da luz en las noches. Nos da vida. Es lo que nos da vida. Entonces,
es necesario, y sobre todo para los países que no tienen petróleo, como la República Dominicana, fortalecer sus capacidades de uso de fuentes de energía no petroleras. Alternativa. Además, eso te asegura independencia, porque a la hora de una crisis tú no dependes de que te traigan un barco lleno de petróleo, ni de gasolina. Tú tienes energía solar, tú tienes energía hidráulica en una presa, tú tienes bancos de batería que almacenan la energía que generaste en la mañana para que la puedas usar en la noche, tú tienes energía eólica, tú tienes energía de las mareas, que aquí no se está aprovechando, pero que es una energía muy, con mucho potencial de aprovechamiento. La geotérmica. Sí, la geotérmica también, la de las fuerzas de la tierra, pero la de las fuerzas de los mares, también es muy... Y que hay por cambio de temperatura, por corrientes marinas. Por marea. Sí, por cambio de temperatura, pero también hay unos sistemas que tú la pones en la profundidad, en la parte más fría, más caliente, y ese cambio de temperatura te genera energía. En fin, República Dominicana está comprometida con esto, sigue avanzando, ya hemos llegado en algunos momentos, no es siempre, no es permanente, pero en algunos momentos el país ha llegado, según tengo entendido, yo no soy especialista en energía, pero tengo entendido que el país ya está cerca de que sea permanente la generación del 25% de energía a partir de combustibles fósiles. No, de combustible. De combustible alternativo, renovable. Sí, anda alrededor del 25%. ¿Cuál es el grave problema que tenemos en la República Dominicana y en muchas naciones? Es el problema de que las energías alternativas son en su mayoría intermitentes. Claro, son inestables. Tú tienes sol de día, no de noche, no. Entonces, por ejemplo, tenemos una gran producción de energía en la mañana hasta en la tarde, principalmente en el mediodía, donde la compra de energía que se subasta pasa a 7 centavos. Claro. Entonces, no hay donde almacenar esa energía. Ese es el mayor desafío. Tú no puedes apagar a Punta Catalina porque eso es un anafe que tú lo tienes que tener prendido. Entonces, aquí hay que poner baterías para acumular energía, para poder esa energía excedentaria inyectarla en la noche donde es más cara. Lo que entonces, que no se pierda. Tienes bancos de batería que te permiten usar de noche la energía que generaste de día. De día, para tú estabilizar. Y lo otro es el rebombeo. De agua. De agua. Tú abres la presa, que es un problema. Están sedimentadas, hay que limpiar la presa para mantener su mismo caudal de agua. Ahí hay otro problema también. Que ese es otro problema. Y la situación es la siguiente. El agua que va bajando, tú con energía solar, con bomba, la rebombea hacia atrás y vuelve y pasa. Y esa misma agua, en vez de irse al mar, vuelve otra vez hacia atrás y te está dando un proceso de energía. Si esa presa está hecha para producir 20 megas, te va a dar 20 megas constante con el sistema de porque no te va a bajar los niveles. No te va a bajar el nivel. Entonces, son esas cosas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que poner atención es el problema del sargazo. Uf. Y te digo por qué. Porque el sargazo, si tú lo capturas en alta mar o fuera, antes de entrar a la bahía, con barreras y barcos que hay que son succionadores, tú vas a triturar ese sargazo y va a producir biogás y va a producir briqueta que la puede utilizar como alternativa al carbón, pero además tú vas a producir biofertilizante y vas a dejar de importar energía fertilizante químico, y eso te va a reducir. Lo otro son las basuras urbanas, que también debemos aprender es un mix que tú vas haciendo y eso te permite una mayor estabilidad. Pero nada, aquí nos están haciendo más señas que coach de primera. Sí, cuando el Licey está jugando que tiene gente en base. Ya tú sabes. Bueno, Oscar, las cámaras y los micrófonos de la Pepa son tuyos para que te despida de nuestros queridos amigos televidentes y seguidores, ¿no? Gracias. Seguidores y radio escucha. Muchas gracias por haberme invitado, Tito. Para mí un placer haberlos acompañado y haberte acompañado a ti en esta edición de La Pepa en la geopolítica. Y pues a sus órdenes y que generemos más espacios de debate y sobre todo que generemos más diversidad de debate, más ideas, que todo el mundo pueda aprender
y aportar a la discusión pública, porque solamente así es que se logran encontrar las mejores soluciones a los problemas. Así es, hermano. Terminamos diciendo esto. La última intervención de Gustavo Petro en la ONU no solo fue una despedida diplomática, porque esa fue su último discurso, sino un manifiesto político. Su mensaje desafió a las potencias defendiendo causas globales urgentes y reafirmó la voz de los países del sur. Nos deja una reflexión clara. En la geopolítica del siglo XXI ya no basta con estar presente. Hay que atreverse a incomodar. Esta fue la pepa en la geopolítica, donde el análisis no se calla ni se arrodilla. Con esto queremos terminar y queremos decirles a ustedes que opinen, nos digan si Gustavo Petro tuvo razón o si no tuvo razón. Y que si las energías renovables son la solución o no son la solución. Muchas gracias y hasta el próximo programa.